Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas, que son todas aquellas alteraciones estructurales y morfológicas del corazón que se producen desde antes del nacimiento o durante el periodo perinatal. Vamos a empezar con la clasificación de las cardiopatías congénitas. Estas se dividen o se clasifican de acuerdo a tres situaciones principales: a la presencia o no de cianosis, en las cianógenas, aquellas que no condicionan esta situación, y las cianógenas, que son las que producen la coloración morada de la piel. De acuerdo también al flujo pulmonar, se clasifican en flujo pulmonar aumentado, que son las más frecuentes, flujo pulmonar normal y flujo pulmonar disminuido. Y de acuerdo a las alteraciones estructurales, en simples y complejas. Y un grupo aparte es el grupo de las miocardiopatías, que si bien no son alteraciones estructurales, sí son situaciones que afectan la función del corazón. Aquellas de hiperflujo pulmonar, como mencionaba en un principio, que son las más frecuentes, condicionan insuficiencia cardíaca, son motivo frecuente de infecciones pulmonares y condicionan hipertensión arterial pulmonar. Las de hipoflujo pulmonar se caracterizan por producir crisis de hipoxia y por condicionar en estadios crónicos poliglobulia. Las cianógenas, que son por mucho las más frecuentes, implican flujo pulmonar aumentado y son la persistencia del conducto arterioso, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el canal auriculoventricular. Y las de flujo pulmonar normal son la estenosis valvular pulmonar, la estenosis valvular aórtica y la coartación aórtica. Las cianógenas también se clasifican en flujo pulmonar disminuido y en flujo pulmonar aumentado, siendo más frecuentes las de flujo pulmonar disminuido, y de estas la más frecuente es la tetralogía de Fallot, seguida por la atresia pulmonar con o sin comunicación interventricular, la atresia tricuspidia, la anomalía o enfermedad de Epstein, la estenosis valvular pulmonar crítica o el llamado Fallot extremo, la transposición de grandes arterias, la doble vía de salida de cualquiera de los dos ventrículos que curse con estenosis pulmonar. Y las de flujo pulmonar aumentado, que son la transposición clásica de los grandes vasos o de las grandes arterias, la conexión anómala total o parcial de venas pulmonares y el tronco arterioso. A nivel mundial, la cardiopatía que se considera más frecuente es la comunicación interventricular, representando hasta el 30% de los casos, seguida por la comunicación interauricular, después el conducto arterioso persistente o la persistencia del conducto arterioso, tetralogía de Fallot en cuarto lugar, estenosis pulmonar en quinto, coartación aórtica en sexto lugar, transposición de grandes vasos, estenosis aórtica y canal auriculoventricular en el último lugar en frecuencia. En nuestro hospital, lo que vemos más frecuentemente, probablemente por la altura a la que estamos en la Ciudad de México, es la persistencia del conducto arterioso, hasta en un 33% de los casos, seguida por la comunicación interventricular en casi 18%. De ahí la coartación aórtica, la comunicación interauricular, la tetralogía de Fallot, la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, la conexión anómala total de venas pulmonares, la atresia tricuspidia, el canal auriculoventricular y finalmente los síndromes isoméricos. Vamos a empezar con la que se considera menos grave de las de flujo pulmonar aumentado, que es la comunicación interauricular, que clínicamente se manifiesta por un soproyectivo pulmonar por hiperflujo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, por un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido y por la presencia de un segundo ruido también intenso cuando hay hipertensión arterial pulmonar. Entonces, por definición, la comunicación interauricular es un defecto estructural, un hoyo, un agujero, una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Se manifiesta radiológicamente por cardiomegalia. El crecimiento puede ser variable, predomina el crecimiento de la aurícula derecha, rectificación del arco de la pulmonar por dilatación del tronco de la arteria pulmonar, dilatación del tronco pulmonar con un botón pulmonar pequeño y por tener el flujo pulmonar aumentado. En la radiografía aquí podemos ver cómo la aurícula derecha es la que está crecida, hay hiperflujo pulmonar,
serían las características más importantes: la rectificación del tronco de la arteria pulmonar, y en algunos casos podemos apreciar la dilatación de este tronco de la arteria pulmonar. En el electrocardiograma lo que vamos a ver con mucho más frecuencia es la desviación del eje eléctrico a la derecha, que bueno, recordad que en los niños el eje está normalmente desviado a la derecha, pero conforme vamos creciendo el eje va haciéndose izquierdo. Sin embargo, en estos casos se queda el eje eléctrico desviado a la derecha. Hay bloqueo completo o incompleto en la rama derecha de las de His, porque el defecto en algunas ocasiones obstruye el flujo eléctrico y entonces se tienen que crear nuevas ramas en las de His y eso condiciona el bloqueo. El crecimiento auricular se manifiesta por una P de más de 2.5 milímetros en las derivaciones derechas, de 2 de 3 ABR y de 1 a B3 por crecimiento auricular derecho. Las S en las precordiales izquierdas están grandotas por crecimiento ventricular derecho, y las R están prominentes y ensanchadas en las precordiales derechas como manifestaciones de ese crecimiento del ventrículo derecho. Aquí podemos ver un trazo electrocardiográfico donde vemos el eje desviado a la derecha, y esto lo vemos porque D1 es negativa y ABF es positiva. Este eje estaría alrededor de 90-95 grados. Vemos aquí la melladura del QRS como manifestación del bloqueo incompleto de la rama derecha de las de His. El crecimiento o las ondas R prominentes en B1 y B2, y aquí una S un poco más profunda en B4. El tratamiento, como en todas estas cardiopatías de flujo pulmonar aumentado, pues consiste en evitar la congestión pulmonar y evitar la hipertensión y mejorar el trabajo o el rendimiento miocárdico. Para eso utilizamos diuréticos como espironolactona. La dosis es 1 miligramo por kilogramo por dosis, o furosemide 1 miligramo por kilo por dosis, que se pueden combinar o darse de manera individual. Antihipertensivos como el captopril 1 miligramo por kilogramo dosis, o sildenafil en los casos de presión pulmonar superior a 60 mililitros de mercurio. El tratamiento definitivo consiste en cerrar el defecto. Eso se consigue a través de un cateterismo terapéutico con un dispositivo que se llama Amplatzer, que se coloca exactamente donde está el orificio y queda ocluido. Y la cirugía correctiva, que cada vez es menos frecuente, es el cierre directo en defectos pequeños o la colocación de un parche de pericardio bovino en defectos amplios. Un defecto amplio se considera aquel de más de 20 milímetros. La segunda de las cardiopatías congénitas que nos ocupan el día de hoy es la comunicación interventricular, por definición un defecto estructural en la pared que divide el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, que puede estar en cualquiera de las tres localizaciones del septum interventricular: en la porción perimembranosa, lo más cercano a la cruz del corazón, o en la porción muscular, o en la porción más distal, que sería la porción trabecular o la porción apical del septum. Clínicamente se manifiesta por un soplo holosistólico, un soplo que ocupa los tres componentes: áspero por el paso de la sangre a través de este septum grueso, de grado variable, segundo de grado 2 o 3 de 6, en el tercer o cuarto espacio intercostal. La intensidad del soplo en estos casos depende del tamaño del defecto, a diferencia de lo que sucede en la comunicación interauricular, que el soplo se produce por el hiperflujo pulmonar en el tronco pulmonar. Aquí en la comunicación interventricular es directamente proporcional al tamaño del defecto. Es decir, entre más pequeño sea el defecto, más intenso será el soplo. Se acompaña de tril o frémito, de retumbo diastólico mitral, que se palpa en la punta del corazón. El segundo ruido puede ser normal en los casos en los que no haya hipertensión. En los casos con hipertensión pulmonar pues será intenso. Una característica es que estos niños, a pesar de que comen bien, no suben de peso, y los niños pequeños cursan con diaforesis y disnea durante la alimentación. Otras de las manifestaciones son la taquipnea y la hiperdinamia precordial. En defectos pequeños, en la radiografía no se ve ninguna alteración, puede ser una radiografía normal. Ya en los casos que son defectos moderados o amplios, pues puede haber cardiomegalia, que variará en cuanto al grado de acuerdo a la evolución. También aquí podemos apreciar abombamiento de la arcuela pulmonar, crecimiento del ventrículo izquierdo. El flujo pulmonar se ve aumentado en la mayoría de los pacientes.
hay congestión venosa pulmonar. Y una característica es que podemos observar compresión del bronquio izquierdo por abombamiento de las venas pulmonares y el crecimiento de la aurícula izquierda. En esta radiografía, a diferencia de lo que veíamos en la previa, aquí vemos como si está levantada la punta del corazón por crecimiento del lado izquierdo. Aquí se ve un poquito el abombamiento de la pulmonar, pero es evidente el crecimiento del ventrículo izquierdo y vemos el flujo pulmonar aumentado. Eléctricamente se va a manifestar con sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. El eje eléctrico estará desviado a la izquierda y vamos a ver que hay un isodifasismo amplio en las precordiales. Se ven muchas, sobre todo de B3 a B4 o a B5, indicativo de crecimiento biventricular. Algunas de estas comunicaciones se pueden asociar a bloqueo de la rama derecha, hasta el 5%, pero no es lo común. Lo más común es que en la CIA es donde veamos este bloqueo de rama derecha. La onda P es bifásica en D1 a BR y B6 por crecimiento de la aurícula izquierda y por la sobrecarga de volumen que implica. Y las ondas S en B6 son profundas por ese crecimiento del lado izquierdo. En los casos de hipertensión arterial pulmonar, pues el ventrículo derecho también presenta hipertrofia eléctricamente. Aquí vemos un eje desviado a la izquierda. Este paciente cursa con bloqueo de rama izquierda, como pueden ustedes ver aquí la melladura en B3, porque sabemos que es de rama izquierda y no de derecha, porque el eje eléctrico está desviado a la izquierda. Aunque en B2 también vemos la imagen de bloqueo, se ve en B3 un poquito más clara y en ABL y en ABF. Pero aquí lo importante es el crecimiento tan importante de las cavidades izquierdas, aunque aquí podemos ver también que crecen un poquito las derechas. Digamos que hay crecimiento biventricular en la explicación, entonces aquí podemos ver que hay crecimiento del lado derecho, pero el crecimiento más importante es en las derivaciones izquierdas. El tratamiento, igual como habíamos ya mencionado, se basa en evitar la congestión pulmonar, evitar la hipertensión. Entonces utilizamos igual espironolactona, furosemide como diuréticos, antihipertensivos como captopril-sildenafil, y el tratamiento definitivo pues es el cierre directo o con parche pericárdico a través de cirugía, y actualmente se está haciendo cierre con dispositivo Amplatzer por hemodinamia en los casos de las comunicaciones interventriculares musculares de tamaño mediano. Y el tratamiento paliativo, que casi ya no se utiliza, pero se hace sobre todo en recién nacidos o niños menores de 6 meses que todavía no son susceptibles de cirugía correctiva. Se hace un cerclaje o bandaje de la arteria pulmonar para evitar la hipertensión arterial pulmonar grave. Vamos a pasar ahora a la persistencia de conducto arterioso. El conducto arterioso pues es una comunicación entre la aorta descendente y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Es un remanente de la circulación fetal. Recordad que la circulación fetal en el periodo prenatal pues va de derecha a izquierda, y ese ducto arterioso permite ese flujo que le da circulación a los pulmones y les permite su desarrollo, y en el momento del nacimiento pues empieza a cambiar esta circulación a la circulación de izquierda a derecha de la vida extrauterina. Se caracteriza o se manifiesta como un soplo continuo o en chorro de vapor, un soplo sistólico pulmonar que generalmente está irradiado a la porción infraclavicular izquierda por la localización del conducto. En el ápex podemos palpar el retumbo. El precordio generalmente está hiperdinámico. Estos niños cursan con hepatomegalia, y una característica a la exploración física es que sus pulsos son amplios y saltones. En la radiografía vamos a apreciar cardiomegalia de grado variable por crecimiento de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Esto dependerá, uno, del tamaño del conducto, dos, del tiempo de evolución. Puede haber rectificación o dilatación del tronco de la arteria pulmonar. La vasculatura pulmonar está aumentada por hiperflujo pulmonar, y en algunos casos puede haber incluso datos radiológicos de edema agudo pulmonar. Aquí vemos una radiografía en la que se ve cómo hay congestión importante pulmonar, hay hiperflujo y pues hay crecimiento de la aurícula y el ventrículo izquierdos con cardiomegalia pues, grado 2 o grado 3.
incluso alcanzamos a ver hasta el botón aórtico. Eléctricamente se manifiesta por hipertrofia del ventrículo izquierdo, las ondas R grandes en las precordiales izquierdas, inversión de la onda T con depresión del segmento ST en neonatos, una onda Q preeminente en las precordiales izquierdas por crecimiento, y en algunos casos también vemos una onda P bimodal por crecimiento auricular. Aquí vemos un eje eléctrico desviado a la izquierda y aquí con un crecimiento importante, sobre todo aquí en B6 en el ventrículo izquierdo. Vemos estas Rs picudas, pero también vemos crecimiento de las cavidades derechas. Recuerda entonces que el crecimiento es biventricular, pero se manifiesta más el crecimiento de las cavidades izquierdas. El tratamiento en el neonato se hace el cierre farmacológico con indometacina, con ibuprofeno. Actualmente se está utilizando cada vez más el paracetamol. La indometacina se da una dosis de 0.2 miligramos por kilo por dosis durante las primeras 24 horas del tratamiento y 3 dosis adicionales de 0.1 miligramo por kilo por dosis. El ibuprofeno, la dosis que utilizamos es de 10 miligramos kilo por dosis en una dosis inicial y 2 dosis adicionales de 5 miligramos por kilo por dosis. Aquí la contraindicación sería cualquier manifestación de sangrado y es en esos casos en los que se prefiere utilizar el paracetamol. El tratamiento pues será a base de diuréticos como espironolactona y furosemide, antihipertensivos como captopril. El sildenafil se reserva para aquellos casos de hipertensión arterial pulmonar grave en presencia de un conducto arterioso pequeño. ¿Por qué? Porque el sildenafil tiende a aumentar el flujo a través del conducto y a perpetuar su presencia. En estos casos sí que utilizamos un inotrópico como la digoxina en una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo por día para ayudar a mejorar el rendimiento del corazón, evitar esa hiperdinamia precordial y optimizar el trabajo miocárdico. Recuerda que la dosis tope es de 250 microgramos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un paciente de 30 o 40 kilos no podemos dar una dosis de 300 o 400 microgramos y tenemos que dar la dosis tope de 250 microgramos que equivalen a una tableta. Actualmente el cateterismo cardíaco por mucho es el que domina o predomina en el tratamiento definitivo del conducto arterioso. Se colocan dispositivos de acuerdo al tamaño del defecto. El dispositivo que es tipo coil, que es como el resorte de una pluma, el NITOCLUD o el Amplatzer, en defectos moderados o medianos y en defectos grandes. Hay cuatro tipos de procedimiento quirúrgico para el cierre del conducto arterioso. La cirugía abierta mediante ligadura y corte y sutura, y la cirugía bioasistida, pero actualmente el 1% de los pacientes con conducto arterioso van a cirugía. Prácticamente la cirugía para el conducto arterioso está en desuso. Vamos a continuar con el defecto de la tabicación auriculoventricular o el canal auriculoventricular, que es común en síndrome de Down, aunque no nomás los niños con síndrome de Down pueden desarrollar el canal AB, puede presentarse en pacientes que no tienen ninguna cromosomopatía. Clínicamente hay dos tipos: el canal AB incompleto, en el que al ser por definición estos defectos de la aceptación auriculoventricular o de los cojinetes endocárdicos, en el canal auriculoventricular incompleto se forma parcialmente estos cojinetes y se puede formar, o de hecho se forman dos válvulas auriculoventriculares, y se llama incompleto o desbalanceado porque implica que se logró formar parte de los cojinetes y que una parte del corazón es más grande que la otra. Y el completo, en el cual clínicamente se manifiesta por un soplo sistólico y activo en el segundo espacio intercostal con un desdoblamiento fijo del segundo ruido por el defecto interauricular, soplo sistólico en el cuarto espacio intercostal, en el foco mitral, con tril apical, y una de las características es que este soplo esté rodeado a la axila izquierda o hacia la espalda. Este defecto completo implica que no se formó para nada el cojinete endocárdico, por lo tanto se forma una sola válvula auriculoventricular, y en la mayoría de los casos estos canales auriculoventriculares están balanceados, es decir, tienen el mismo tamaño derecha e izquierda porque están recibiendo prácticamente el mismo flujo a través de este defecto de la aceptación. Recordar que implica una alteración o una malformación del septum interauricular
tipo ostium primum y un defecto interventricular subvalvular. Estos pacientes son los que más frecuentemente llegan al síndrome de Eisenmenger, que es cuando la presión pulmonar rebasa o supera la presión sistémica, y estos pacientes cursan pues con cianosis como manifestación clínica de este síndrome de Eisenmenger. Recordad que este síndrome de Eisenmenger pues es irreversible y no tiene tratamiento. Radiológicamente se manifiesta por cardiomegalia, igual que en las otras cardiopatías que hemos estado viendo. Hay crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento biventricular, y la manifestación pulmonar pues es que el flujo pulmonar está aumentado. Aquí en el canal auriculoventricular vemos que hay un crecimiento global del corazón. Ven, aquí sí es muy evidente el hiperflujo pulmonar, el abombamiento del tronco de la arteria pulmonar, el crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Electrocardiográficamente se manifiesta por desviación del eje eléctrico que está a la extrema izquierda, de 0 a 45 grados, o a menos 45, menos 60 grados. Bloqueo incompleto de la rama derecha en el 90% de los casos por el defecto interauricular. Onda P bimodal o mitral por crecimiento biauricular. En algunos casos puede haber bloqueo AB de primer grado. Sugiere que hasta el 50% de estos pacientes pueden tener un bloqueo AB. Y cuando hay HAP o cuando esta es grave, se desvía el eje a la derecha. Aquí vemos una electrocardiograma de un paciente con canal AB desviado a la derecha por la cuestión de que estamos ante un paciente con hipertensión arterial pulmonar en este trazo. Pero vean el crecimiento importante tanto de las cavidades izquierdas como de las cavidades derechas. El crecimiento es biventricular, y aunque aquí la imagen no es muy clara, sí podemos apreciar un poquito las ondas P bimodales y picudas por crecimiento de ambas aurículas. El tratamiento, igual como en toda cardiopatía de flujo pulmonar aumentado, a base de diuréticos como furosemida y espironolactona, antihipertensivos como captopril-sildenafil en el caso de hipertensión arterial grave. Y en estos casos el tratamiento definitivo es la corrección total. En el caso del canal auriculoventricular completo, la reparación, si bien implica un poquito más de trabajo para el cirujano porque tiene que crear dos válvulas auriculoventriculares, técnicamente es más sencillo que en el caso del canal incompleto, en el cual el desbalanceo o el crecimiento anormal de alguna de las o mayor de alguna de las cavidades implica que técnicamente es un poco más difícil, y que además si este paciente tiene predominio de las cavidades derechas o de las cavidades izquierdas, invariablemente después del procedimiento pues tendrá datos de insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento paliativo es el bandaje o el cerclaje de la arteria pulmonar. Vamos a pasar ahora a las cardiopatías de flujo pulmonar normal. De estos la más frecuente pues es la coartación de la aorta, que se divide en neonatal, que es la más grave, y la que se produce con manifestaciones clínicas después de este periodo. En la neonatal habrá, en la mayoría de los casos, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, que en algunos casos puede ser grave. El paciente cursa con disnea importante, tiene una acidosis metabólica, la característica clínica es la ausencia de los pulsos femorales. Incluso pueden llegar estos pacientes o caer en choque cardiogénico y representar una urgencia. Clínicamente se manifiesta por un soplo sistólico a nivel mesocárdico que se irradia a la espalda, sobre todo lo apreciamos más en el espacio interescapular. Los pulsos femorales disminuidos o ausentes. Cursan estos pacientes con hipertensión arterial sistémica, no con hipertensión pulmonar. Muchos de ellos, sobre todo los que se diagnostican en la adolescencia, se diagnostican con el baumanómetro, detectando hipertensión arterial sistémica, o algunos de ellos llegan a debutar con un accidente vascular cerebral. En estos casos la silueta cardíaca es normal. En pocos casos puede haber cardiomegalia de grado 1, no más allá de ese grado. Hay dilatación de la aorta ascendente. Se puede apreciar el signo de Ressler, que son las irregularidades o las hendiduras en el borde inferior de los arcos costales por los vasos cardíacos. Y el flujo pulmonar, como les decía en un principio, pues será normal en todos los casos.
Aquí podemos apreciar una radiografía en la que vemos cómo el botón aórtico es prominente, cómo está rectificado un poquito el tronco de la pulmonar, no hay cardiomegalia. Aquí pues no apreciamos el signo de Röntgen, no es tan común porque se presenta en casos muy avanzados, generalmente en adolescentes y en adultos, pero pues es una característica radiológica importante de estos pacientes. En el electrocardiograma apreciaremos hipertrofia del ventrículo izquierdo, con R's prominentes en las precordiales izquierdas por hipertrofia, no por dilatación, sino por hipertrofia del ventrículo izquierdo, y un descenso del ST por sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Aquí vemos el eje a la izquierda, vemos el crecimiento de las cavidades izquierdas, incluso del septum, hipertrofia del septum, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y la depresión del ST como manifestaciones de sobrecarga sistólica de este ventrículo. En neonatos graves se utiliza las prostaglandinas con la finalidad de mantener permeable el conducto y tratar de abrir un poquito la zona de coartación, sobre todo en los casos críticos, pero el tratamiento ideal pues es un antihipertensivo como el captopril, porque al mismo tiempo que mejora la presión sistémica, evita la remodelación del miocardio, es decir, evita que se siga produciendo la hipertrofia del ventrículo izquierdo. El tratamiento definitivo puede ser a través del cateterismo cardíaco o de la cirugía. En el cateterismo cardíaco se hace una plastía con globo y en los casos sobre todo de los adolescentes se coloca un stent para evitar que se vuelva a colapsar esa zona. Recordar que la teoría más importante en cuanto a la patogenia de la coartación es que es tejido remanente ectópico del conducto arterioso, que es el que hace que se cierre esa zona de la aorta. Y la cirugía pues consiste en una cuartectomía que puede ser término terminal o término lateral dependiendo de las características del vaso, con o sin avance aórtico, es decir, a veces el cirujano tiene que literalmente jalar la aorta para lograr conectar las dos zonas una vez que se ha cortado la zona de coartación. La segunda de estas cardiopatías de flujo pulmonar normal es la estenosis de la válvula pulmonar, que clínicamente se manifiesta por un soplo expulsivo eyectivo pulmonar, que generalmente es de segundo grado. Estos pacientes pueden cursar con disnea de medianos o grandes esfuerzos, sobre todo en la edad escolar o en la adolescencia. Pueden referir la presencia de palpitaciones o aceleración del corazón. Pueden en algunos casos cursar con dolor retroesternal y en la estenosis grave se manifiesta la cianosis desde el nacimiento. Radiológicamente la silueta cardíaca es normal o puede haber crecimiento leve de las cavidades derechas, el botón pulmonar se abomba, pero la característica es que el flujo pulmonar es normal o en algunos casos, sobre todo en las estenosis graves, está disminuido. Aquí vemos un paciente que tiene crecimiento de la aurícula derecha, que tiene abombamiento del botón pulmonar con cavidades ventriculares de tamaño normal y el flujo pulmonar aquí lo apreciamos normal. El eje eléctrico generalmente estará desviado a la derecha por el crecimiento de cavidades derechas, sobrecarga auricular derecha con ondas P picudas, ondas P altas y estrechas por ese crecimiento de la aurícula derecha, sobre todo en las derivaciones llamadas derechas de 1, de 2 y B1, con ondas R altas en las derivaciones derechas como ABR, ondas S profundas, sobre todo en D1 por crecimiento derecho, y en las precordiales derechas generalmente las ondas R son prominentes y hay un isodifasismo en B6 generalmente, y esto se debe generalmente al crecimiento de las cavidades derechas. Entonces aquí vemos un eje eléctrico desviado a la derecha con D1 negativo, ABF positivo. Aquí no se alcanza a ver tanto la prominencia de la onda P, pero se ve un poquito más levantada, un poquito más de 2.5 milímetros. A diferencia de lo que sucede en la comunicación interauricular, aquí no hay bloqueo de rama, aunque el eje está desviado a la derecha, y podemos ver que las R's pues, son prominentes en las derivaciones derechas,
y que la S es un poquito más profunda aquí en B6. Todo esto como manifestaciones de crecimiento ventricular derecho. El tratamiento consiste en un cateterismo cardíaco para hacer una valvuloplastía con balón. El hemodinamista llega con el catéter al sitio donde está la válvula estenótica, al igual que lo hace con la coartación. Ahí se infla un globo hasta que se abre literalmente la válvula y se deja abierta. El riesgo en estos casos pues es que quede algo de insuficiencia pulmonar. Por eso la indicación de valvuloplastía con balón se hace hasta que el gradiente medio de la zona estenótica, es decir, la diferencia de presiones, es superior a 60 milímetros de mercurio. En los casos en los que no es posible hacer la valvuloplastía o que esta valvuloplastía con balón no sea satisfactoria, se utiliza o se hace una valvuloplastía quirúrgica, y en casos muy raros se tiene que hacer un cambio valvular pulmonar en la edad adulta. La estenosis valvular aórtica implica clínicamente un soplo sistólico expulsivo también, pero en el foco aórtico. Puede haber frémito supraesternal y cervical, muchas veces lo diagnosticamos con la pura palpación. El primer ruido es normal o está disminuido de intensidad. El segundo ruido puede ser normal o desdoblado. Puede haber un tercer ruido e incluso un cuarto ruido por galope atrial en la estenosis severa, como si fuera una anomalía de Epstein. Radiológicamente no cursan en la mayoría de los casos con cardiomegalia, si acaso como crecimiento del ventrículo izquierdo. Recordad que aquí el crecimiento sería hacia adentro, sería más una hipertrofia que una cardiomegalia. Dilatación postestenótica de la aorta ascendente, y en los casos de adultos sobre todo ya apreciaremos calcificación de la válvula aórtica. Aquí podemos ver cómo está prominente la aorta, tanto la aorta ascendente como la descendente. Aquí quizá por la toma vemos un poquito las cavidades derechas, pero no hay crecimiento anormal de los ventrículos y el flujo pulmonar es normal. Eléctricamente el eje estará desviado a la izquierda por crecimiento de esas cavidades, con hipertrofia ventricular izquierda, con sobrecarga de presión o sobrecarga sistólica. La onda T estará invertida en las derivaciones izquierdas. El segmento ST, como veíamos también en la coartación aórtica, estará también deprimido en las derivaciones izquierdas, y vamos a ver una onda T picuda en ABR por sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Está negativa y está picuda la onda T. Vemos la desviación del eje eléctrico a la izquierda con D1 positivo y ABF positivo. El crecimiento de las cavidades izquierdas y la hipertrofia del septum interventricular con onda T negativa de B1 a B3. Y aquí no se aprecia tanto la depresión del segmento ST. El tratamiento pues también consiste en abrir la válvula a través de una valvuloplastía con balón, o la plastía quirúrgica con cambio valvular aórtico. A diferencia de lo que sucede en la válvula pulmonar, en la válvula aórtica es más frecuente que se requiera el cambio, pero generalmente esto ya es en la edad adulta, después de los 50 o 60 años. En algunos casos se puede precisar de algún diurético, como furosemida o espironolactona, aunque eso es lo menos común. Hasta aquí con las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar aumentado, con las acianógenas. Ahora vamos a pasar a las cardiopatías cianógenas, empezando por la más común, que es de flujo pulmonar disminuido, y que es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, como fue descrita por Fallot, pues implica 4 lesiones principales, que son la estenosis infundibular pulmonar, el cabalgamiento de la arteria aorta, la dilatación o el crecimiento de la aurícula derecha y la comunicación interventricular subvalvular. La escuela inglesa considera que puede ser una sola alteración que, a partir de esta lesión principal,
se produciría en las otras tres. Entonces ellos consideran que puede ser más una monología, empezando por la estenosis infundibular pulmonar, que hace que el septum se desplace y por lo tanto no se produzca la aceptación adecuada y queda la comunicación interventricular subvalvular, y que el cabalgamiento aórtico es como resultado de ese desplazamiento del septum, se mueve también o se desplaza la aorta y queda cabalgando sobre esa porción del septum, y que la hipertrofia del ventrículo derecho sea secundaria a estas alteraciones. En estos casos clínicamente se manifestará por cianosis de grado variable, que generalmente se manifestará después de los 4 meses de edad, el famoso Fallot rosado con el que cursan los niños pequeños, que hace que su diagnóstico pues, no sea tan fácil en los primeros 4 meses de vida. La mamá a partir de los 4 meses empieza a notar que su bebé empieza a ponerse moradito, sobre todo con el esfuerzo, con el llanto, hasta que poco a poco va quedando esa coloración en la piel. Clínicamente se manifiesta por un soplo sistólico eyectivo pulmonar con tril, y la característica es que el segundo ruido es único. En niños en los cuales la cianosis ha avanzado más, pues ya se aprecia acropaquia, dedos en palillo de tambor, y pueden ellos cursar con crisis de hipoxia, que dependerá del grado de estenosis infundibular pulmonar. Aquí hay que recordar que una cosa es una crisis de hipoxia y una cosa es una crisis de cianosis. En las crisis de hipoxia, que son exclusivas de la tetralogía de Fallot, el paciente las produce por esta estenosis infundibular, aumenta la reacción infundibular cuando el niño llora, cuando el niño ríe, cuando hace pipí, cuando hace popó, cuando se alimenta, puede producirse en cualquier momento y puede llegar a ser una urgencia. Y en el caso de niños con anemia o endocarditis, o en aquellos pacientes que tienen una característica que se llama agenesia de válvulas sigmoideas pulmonares, pueden cursar con insuficiencia cardíaca. En la radiografía podemos apreciar un corazón de tamaño normal. La característica más importante es que el botón pulmonar está excavado y ahí se hace o se desarrolla la forma de bota o de zapato sueco. Y la otra característica importante pues que el flujo pulmonar está disminuido. Aquí podemos ver cómo las cavidades derechas están más grandes, como la punta está levantada. Aquí está excavada la pulmonar y entonces se hace la forma de botita o de zapato sueco, y vemos como el flujo pulmonar está disminuido. Eléctricamente el eje eléctrico está desviado a la derecha, casi siempre entre 90 y 120 grados. Hay ondas P altas en derivaciones derechas de 1 y de 2 por crecimiento de la aurícula derecha. Hipertrofia importante del ventrículo derecho como manifestación de la tetralogía de Fallot. Sobrecarga sistólica del ventrículo derecho con R's pequeñas y S profundas en las derechas y R's, patrón RR por bloque de rama, ondas T positivas en B1 y negativas de B4 a B6. Y se puede ver como hay un cambio abrupto del patrón RS en B3 y en B4. Aquí podemos ver como el eje eléctrico está a 90 grados, de uno casi isoeléctrico, aunque desviado un poquito a la derecha, con ABF positivo. Aquí vemos el patrón de R's altas con S pequeñas en las derivaciones izquierdas. Aquí se ven más isodifásicas B1 y B2, pero en B3 ya hay un cambio abrupto, cambia al patrón RS. Pueden ver ustedes las ondas T picudas y la característica de la onda T normal o la onda T positiva en B1. Hay que recordar que en los niños el patrón de la onda T de B1 a B3, B4 en los primeros años de vida es negativa en todos los casos. Y lo normal es que en el caso de la mujer la onda T, en mujeres sin cardiopatía, mujeres sanas, el patrón de la onda T sea siempre negativa en B1. Entonces aquí este es un cambio importante en relación a la onda T. Pues la hipertrofia importante del ventrículo derecho. El propranolol, que es un beta bloqueador, lo utilizamos en el caso de la tetralogía de Fallot para evitar la reacción infundibular. Entonces en niños que ya han cursado con alguna crisis de hipoxia o que tienen un gradiente infundibular superior a 30 milímetros de mercurio, se deja el propranolol a dosis de 0.5 miligramos por kilo por dosis como preventivo de la crisis de hipoxia. Una vez instalada la crisis de hipoxia, pues el propranolol ya no es de utilidad, pero como profiláctico sí lo utilizamos de manera regular.
En los casos de estenosis pulmonar grave, se puede utilizar prostaglandina, en lo que se puede hacer el tratamiento paliativo para la estenosis valvular. El autotratamiento que cada vez está más en desuso porque se están haciendo las cirugías a edad más temprana. Antes se operaban estos niños después del año, 2 años de edad. Actualmente se operan alrededor de los 6 meses. Entonces la fístula sistémico pulmonar ha cobrado menos importancia y el tratamiento definitivo es la corrección total, que puede hacerse a través de un parche pericárdico para cerrar la comunicación interventricular. Algunos casos requieren, cuando está muy hipertrófica esa zona, requieren de miomectomía, de resección infundibular, y en algunos casos es necesario colocar un tubo valvado, al que se le llama el tubo de Rastelli, con la finalidad de ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho. La siguiente cardiopatía es la transposición de las grandes arterias o la transposición de los grandes vasos, que clínicamente se manifestará por cianosis de grado variable en los primeros días de vida. El 90% de los casos está presente al nacimiento. Cursan con taquipnea y con insuficiencia cardíaca congestiva. El soplo generalmente depende de las lesiones acompañantes, de si hay o no CIA, si hay o no CIB, si hay o no conducto. Y una característica importante en aquellos niños que no se diagnostican en los primeros días de vida es que hay un retardo en el desarrollo pondoestatural. Vamos a recordar que en la transposición de los grandes vasos, la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo y la arteria aorta nace del ventrículo derecho. Por lo tanto, la circulación es en paralelo. El circuito menor, el circuito pulmonar, pues está circulando de pulmón hacia las cavidades izquierdas, y el flujo sistémico en las cavidades derechas es un flujo pulmonar en paralelo, que sería la causa de la cianosis. Puede haber o no cardiomegalia. Lo más común es que sí haya cardiomegalia grado 2 o grado 3. Vemos un pedículo estrecho, el corazón adquiere una forma similar a la de un balón de fútbol americano o la forma de un huevo, y la mayoría de los pacientes cursan con flujo pulmonar aumentado. Aquí pueden ver ustedes cómo vemos la forma de huevito o de balón de fútbol americano, con crecimiento biventricular, crecimiento biauricular, con un pedículo estrecho. Y aquí no alcanzamos a ver tanto el flujo pulmonar, se va a decir un flujo pulmonar normal, pero aquí lo importante es ver la forma característica de huevito de balón de fútbol americano. El eje eléctrico generalmente está desviado a la derecha. Las ondas S son profundas en las derivaciones derechas, o en las derivaciones, bipolares de 1, de 2 y de 3. Cursan con hipertrofia del ventrículo derecho, y la característica es que los vectores estén invertidos en D1, ABR y ABF. Aquí el diagnóstico diferencial pues sería una transposición de grandes cables, que estuvieran mal colocados los cables y que por lo tanto viéramos una imagen invertida. Entonces es importante siempre verificar cómo colocamos los electrodos para la toma del electrocardiograma. Ondas T positivas de B1 a B3, ondas R prominentes con heces profundas en las precordiales derechas en aquellos pacientes que tienen CIB por hipertrofia ventricular o biventricular, y ondas R grandes con heces normales en ausencia de la CIB en las precordiales. Entonces aquí vemos un eje desviado a la derecha con un D1 positivo con onda P, negativo con onda P positiva, con ABF negativo. Es un eje desviado más o menos a 140-150 grados. Y vemos que ABR es positivo, que debería ser negativo, y D2 negativo, que debería ser positivo. Entonces hay inversión de vectores en D1, D2 y ABR. Hay crecimiento tanto de cavidades derechas como de cavidades izquierdas, aunque predomina el crecimiento derecho. Vemos las ondas PES picudas por crecimiento auricular derecho en las ondas PES, y las ondas TES positivas en B1, B2 y B3. El tratamiento en los primeros días de vida, cuando el paciente se encuentra grave, pues utilizamos prostaglandina E con la finalidad de mantener permeable el conducto. Hay que recordar que, si bien es cierto, en la mayoría de los casos no es una cardiopatía conducto dependiente, en algunos casos sí puede el paciente requerir de las prostaglandinas para mantener la permeabilidad del conducto, en lo que se lleva al tratamiento
definitivo. Utilizamos digoxina de 8 a 10 microgramos por kilo por día para la insuficiencia cardíaca, antihipertensivos pulmonares como el captopril, diuréticos como espironolactona y furosemide. Y en los casos de la transposición de las transposiciones graves, antes utilizábamos una atrioseptostomía, es decir, el hemodinamista abría el septum intraauricular con la finalidad de mantenerlo abierto, porque hay que recordar que en las cardiopatías complejas existen lesiones obligadas y lesiones acompañantes. En el caso de la transposición de las arterias, se requiere que haya una comunicación interauricular para que pueda haber cierta mezcla de sangre y que evitemos esa circulación en paralelo. Recordad que la cianosis pues, es por una mezcla inadecuada, no es porque no haya flujo de sangre al pulmón, es porque la mezcla de sangre no es normal. Otro tratamiento paliativo que cada vez está más en desuso es la fístula sistémico pulmonar en el caso de la transposición. Y antes se hacía una septostomía atrial abierta mediante cirugía, que era la fístula de Blalock-Hanlon, pero bueno, esa ya actualmente está en desuso, salvo que se diagnostique la cardiopatía en edad escolar o en adolescentes. El tratamiento definitivo consiste en una corrección anatómica, que es la cirugía de Yaten, que consiste en desprender o desconectar los dos vasos. Se desconecta la pulmonar, se desconecta la aorta, se desconectan las coronarias, se colocan en su lugar, se pasa la pulmonar a la derecha, la aorta a la izquierda, se insertan nuevamente las coronarias y entonces queda corregida anatómica y fisiológicamente. Y las correcciones fisiológicas, que son la cirugía de Mustard y Senning, que se reservan para aquellos pacientes que se diagnostican en edades más avanzadas. Lo ideal es que la corrección anatómica o cirugía de Yaten se haga dentro de los primeros 14 días de vida. Entonces aquí vemos un ejemplo de la cirugía de Yaten. Aquí vemos como la aorta está saliendo del ventrículo derecho y es anterior, la pulmonar del ventrículo izquierdo y es posterior. Aquí estamos viendo cómo están los vasos en transposición. Aquí tiene el paciente una comunicación interauricular, que es la lesión obligada. Aquí vemos también la comunicación interauricular, el conducto arterioso. Entonces, ¿qué hacen primero? Primero desinsertan o primero cierran el conducto arterioso. Después de ahí se separa la aorta, se desinsertan también las coronarias, se desinserta la pulmonar arribita de la válvula y después de ahí se coloca cada una de ellas en su lugar, se vuelven a insertar las coronarias y se inserta la pulmonar, quedando como neoaorta la posterior izquierda y neopulmonar la anterior derecha. El riesgo aquí es la isquemia que se pueda producir por la manipulación de las coronarias durante las 24-48 horas posteriores a la cirugía. Entonces aquí la buena noticia es que el paciente queda curado anatómica y fisiológicamente. Quizá en la adolescencia o en la edad adulta requieran una nueva intervención para ampliar sobre todo el tracto de salida de la arteria pulmonar. La siguiente cardiopatía es la conexión anómala de las venas pulmonares. Debemos recordar que las venas pulmonares son el retorno venoso de los pulmones al corazón y se hace a través de 4 vasitos, que son las venas pulmonares, que llegan de manera normal a la aurícula izquierda. Puede ser total o puede ser parcial, dependiendo de la cantidad de venas involucradas. De acuerdo a su localización, pueden ser supracardíacas a través de la vena vertical, de la vena inominada o de la cava superior, intracardíaca al seno coronario o infracardíaca a la vena cava inferior. Las conexiones parciales pueden ser 3 bien conectadas por una mal conectada, 2 mal conectadas o una bien conectada con 3 mal conectadas. Y hay algunas que en cuanto a su localización pueden ser mixtas, supra e intracardíaca, supra e infracardíaca y intracardíaca con infracardíaca. Cuando las lesiones producen obstrucción, como en el caso de la infracardíaca, hay cianosis y falla cardíaca grave al nacimiento. Esta representa una urgencia cardiovascular, requiere tratamiento inmediato.
Las más frecuentes son las no obstructivas. En estos casos el paciente empieza a cursar con cianosis a partir de la segunda o tercera semana de vida, sobre todo durante la alimentación o el llanto, que va siendo progresiva. Y pueden llegar, o de hecho muchos de estos niños llegan a la sala de urgencias en insuficiencia cardíaca, que se produce después de la primera semana de vida. En la mayoría de los casos no existe soplo, porque recordar que el flujo de la comunicación interauricular, que es la lesión obligada en la conexión, está invertido. Es un flujo que va de derecha a izquierda y por lo tanto pues invierten ahí las presiones y por eso no hay soplo. Como manifestación de hipertensión arterial pulmonar, el segundo ruido está reforzado. Pueden ellos cursar con cianosis de grado variable, pero sí cursan con datos de falla cardíaca como hepatomegalia y estertores bronquiales a la auscultación. Las supracardíacas y las intracardíacas cursan con cardiomegalia, que puede ser de grado variable dependiendo de la evolución. El signo del 8, muñeco de nieve, cuando está involucrada la vena vertical e inominada o la cava superior, se manifiesta después de los 6-8 meses de edad. El flujo pulmonar está aumentado. Y la diferencia es que las infracardíacas tienen un corazón de tamaño normal o pequeño, pero son las que manifiestan mayor grado de congestión porque comentábamos hace un momento que son lesiones obstructivas. Aquí vemos una supracardíaca en un niño como de 8 meses de edad. Aquí sí vemos cómo está bien definida la silueta de las venas, por lo tanto se forma la cabecita del muñeco y esto sería el cuerpo del muñeco de nieve. Este sería el signo del 8 y ven cómo la infracardíaca tiene gran congestión pulmonar sin cardiomegalia. Eléctricamente predominan las cavidades derechas, prácticamente no hay fuerzas izquierdas. El eje de QRS está desviado generalmente a la extrema derecha, 120-150 grados, y la onda P, bimodal por crecimiento auricular. Aquí pueden ver ustedes cómo predominan las cavidades derechas francamente, y las heces profundas de B4 a B6 como manifestación de crecimiento derecho, y aquí podemos apreciar un poquito la onda P bimodal. A ver, aquí se ve un poquito picuda la onda P por crecimiento auricular, pero la característica más importante es el predominio franco de las cavidades derechas y tiene también un bloque incompleto de rama derecha de las de His. En estos casos, al ser una lesión que condiciona hiperflujo pulmonar, se utilizan también diuréticos como furosemida y espironolactona. Antes todos estos pacientes se llevaban primero a triceptostomía para abrir un poquito más la comunicación interauricular, pero se ha demostrado que el medio de contraste afecta el flujo renal, que ya de por sí está afectado por la conexión anómala. Entonces ya se reserva únicamente para casos graves en los cuales no hay posibilidad en ese momento de entrar a cirugía, pero la mayoría de ellos ya se envía a corrección total, que consiste en derivar el flujo de manera normal hacia la aurícula izquierda. Vamos a continuar con la atresia de la válvula de entrada del ventrículo derecho, la válvula tricúspide, atresia o ausencia de la válvula tricúspide, que clínicamente cursa con cianosis de grado variable, con disnea. Esos pacientes pueden desarrollar, aquí hay un error aquí en les no es una crisis de hipoxia, es una crisis de cianosis, como ya habíamos comentado, que la de hipoxia la reservamos para la tetralogía de Fallot. Clínicamente manifiestan acropaquia con dedos en palillo de tambor. Hay grado variable de insuficiencia cardíaca y el soplo va a depender de las lesiones acompañantes. La atresia tricuspidia generalmente se manifiesta en los primeros días de vida o en las primeras 24 horas de vida. Radiológicamente hay crecimiento del ventrículo izquierdo, hay crecimiento de ambos atrios. Hay 3 tipos de acuerdo a la localización de los vasos y de acuerdo a las lesiones de la válvula pulmonar, y se clasifican en 1, 2 y 3. Cuando los vasos están en posición normal sería tipo 1, vasos en transposición sería tipo 2 y la tipo 3 sería para los vasos que están lado a lado o con una situación ambigua. Y se clasifican también de acuerdo a las características de la comunicación interventricular y de la arteria pulmonar o de la válvula pulmonar. La tipo 1, 2 y 3A sería con ausencia o con atresia pulmonar.
Las tipo B serían con estenosis pulmonar y la tipo C sería sin afectación de la válvula pulmonar y con una comunicación interventricular amplia. Entonces la tipo 1C sería la que condiciona el flujo pulmonar aumentado y las tipos A y B son las que condicionan el flujo pulmonar disminuido. Entonces en los tipos B y C habrá hiperflujo pulmonar, hay crecimiento vía auricular, crecimiento también importante del ventrículo izquierdo. Recordar que aquí la que está ausente es la válvula tricúspide, la del lado derecho. Aquí también vemos que hay cardiomegalia de grado variable, pero la diferencia es que en el tipo A, que es atresia pulmonar, pues no hay flujo pulmonar o está muy disminuido. En el electrocardiograma vamos a encontrar un eje del QRS desviado a la izquierda. Entonces aquí cuando nosotros vemos un recién nacido que tiene un eje desviado a la izquierda, lo primero que tenemos que pensar es en una atresia tricuspidia, porque el eje eléctrico pues debe estar a la derecha a esa edad. Ondas P altas y puntiagudas en D2 por crecimiento de la aurícula, S dominante en B1 y dominante en B6 por crecimiento izquierdo, con hipertrofia ventricular izquierda. Aquí predominan las cavidades izquierdas. Ven ustedes cómo son negativas el QRS, las S profundas y las R altas en las derivaciones izquierdas. Aquí predomina francamente el lado izquierdo del corazón. Vemos como D1 es positiva y ABF es isoeléctrica por desviación del eje a la izquierda. No existe tratamiento curativo para la atresia tricuspidia ni para la atresia pulmonar. El tratamiento es paliativo. Se hace a través de una fístula sistémico-pulmonar, una fístula de Blalock-Taussig, y después se hacen 2 procedimientos adicionales. En total son, en la mayoría de los casos, 3 cirugías. La cirugía de Glenn, que es la derivación cabo-pulmonar parcial. Lo que hace el cirujano es derivar el flujo de la parte baja de nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo del corazón. La vena cava inferior la conecta con la pulmonar para derivar toda la circulación hacia el lado izquierdo, que no pase la circulación por el ventrículo derecho. Y en la cirugía de Fontan se completa esta derivación y se hace a través de la vena cava superior. Actualmente la cirugía de Glenn se hace alrededor del año de edad y la cirugía de Fontan se hace alrededor de los 6 años, que son las edades ideales para hacer estas derivaciones. Ahora vamos a seguir con la atresia pulmonar, la ausencia de la válvula de salida del lado derecho del corazón. También estos niños cursan con cianosis antes del nacimiento, aunque en menor grado que con la atresia tricuspidia. Es una cardiopatía que depende del conducto arterioso, sobre todo cuando no hay comunicación interventricular. Es de las que requiere tratamiento con prostaglandinas. El niño cursa generalmente con disnea durante la alimentación. También podemos apreciar ya acropaquia en niños un poquito más grandes. Cursan con poliglobulia, con policitemia. Aquí el soplo dependerá del grado de la insuficiencia de la válvula tricúspide. Puede ser grado 2 o 3. Y cursan por ausencia de ese componente pulmonar, cursan con un segundo ruido único, igual que en la tetralogía de Fallot. Radiológicamente puede haber cardiomegalia a expensas de la aurícula derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, una afectación de la válvula tricúspide. Hay el botón pulmonar, igual que en el Fallot, está excavado. El botón aórtico es prominente por dilatación de la aorta ascendente y la característica pues, es que el flujo pulmonar está francamente disminuido. Aquí podemos ver cómo la pulmonar está excavada, muy parecido a lo que sucede en la tetralogía de Fallot. Ven que hay un crecimiento importante de las cavidades derechas. La aurícula derecha es prominente. Este paciente ya estaba operado, ya tiene aquí su zona mediastinal, por lo tanto ya había mejorado un poquito el flujo pulmonar, sin embargo todavía se ve un flujo pulmonar disminuido, una cardiomegalia importante grado 3. En el electrocardiograma vamos a apreciar un eje desviado a la derecha con R's altas en B1 como manifestación de ese predominio derecho, con inversión de la onda T en precordiales por sobrecarga sistólica, onda P pulmonar por crecimiento de la aurícula derecha y puede haber en algunos casos bloqueo AB.
Entonces vemos como aquí predominan las cavidades derechas. ¿Sí? El eje eléctrico aquí en D1 está a 90 grados, con una BF positivo y con D1 casi isoeléctrica. Ondas tespicudas, aquí se alcanza a ver la onda P en D2, aquí un poquito más en D1. Y por aquí la característica importante es que predominan las cavidades derechas. El tratamiento paliativo, nunca curativo, porque no es posible, no existen válvulas protésicas en niños tan pequeños y no existen ventrículos ya desarrollados. Recordad que aquí lo que no se desarrolla es el ventrículo derecho, entonces casi todo es predominantemente izquierdo porque el ventrículo derecho queda hipoplásico y se hace pues a través también de una fístula de Litausing o una cirugía de Glenn o cirugía de Fontan para completar el tratamiento paliativo. Seguimos ahora con la enfermedad de Epstein o la anomalía de Epstein, que por definición pues es una inserción anormal de la válvula septal de la válvula tricúspide que hace que el ventrículo derecho se vaya atrializando dependiendo del grado de esta afectación de la válvula septal. Entonces, desde el nacimiento pueden también los niños manifestarse con cianosis, que no es lo habitual es que la vayan manifestando un poco más adelante. Pueden cursar con insuficiencia cardíaca congestiva, manifestada por hepatomegalia y por ingurgitación yugular. Tienen o cursan también con taquicardia paroxística, ritmo de galope, ritmo de 4 tiempos, finalmente con desdoblamiento del segundo componente y ritmos cardíacos disminuidos en intensidad. En la radiografía observamos cardiomegalia con crecimiento sobre todo de la aurícula derecha. Como comentaba hace un momento, se va atrializando el ventrículo derecho. La vena cava superior se aprecia prominente y el flujo pulmonar está disminuido. Entonces aquí vemos cómo hay un crecimiento importante del corazón, sobre todo con una aurícula derecha muy grandota que se va desplazando hacia abajo, va comiéndose, por así decirlo, el ventrículo derecho. Y vean ustedes el hipoflujo pulmonar. Eléctricamente se manifiesta por ondas pespicudas bimodales por crecimiento de la aurícula derecha, con inversión de la onda P en B1, con ondas R y S pequeñas en las precordiales derechas, B1 y B2, cursan con bloqueo auriculoventricular de primer grado en la mayoría de los casos, con bloqueo de la rama derecha de las de His y por la misma cuestión de la atrialización de ese ventrículo derecho pueden cursar con preexcitación con bloqueo de la rama izquierda de las de His con un Ward-Parkinson-White. Aquí vemos como D1 es positivo, AB es positivo, el eje está más o menos a 75 grados, es un niño ya de unos 6-8 años. Aquí vemos como hay bloqueo de la rama derecha como manifestaciones con onda T negativa hasta B4, con predominio importante de las cavidades derechas. El bloqueo en este caso es un bloqueo completo de la rama derecha de las de His. Se maneja también con diuréticos, furosemida y espironolactona. El propranolol lo utilizamos en los pacientes que cursan con alteraciones de conducción. Y la cirugía pues consiste en reconstrucción de la válvula tricúspide. El cirujano literalmente tiene que hacer un trabajo artesanal para reparar esa válvula y en algunos casos los pacientes llegan a requerir el cambio valvular. Pero generalmente se hace después de los 12-14 años o en la edad adulta. El tronco arterioso común es una cardiopatía congénita que deriva de una alteración de la aceptación del tronco cono. No se forma la pared que divide a la aorta y a la pulmonar y por lo tanto quedan los dos vasos emergiendo juntos en un tronco arterioso
como salida única de los grandes vasos fusionados en uno solo, con un origen común de la circulación coronaria, sistémica y pulmonar. Todo nace en el mismo nivel y hay ausencia de la aceptación del tronco cono. Clínicamente pueden cursar con cianosis de grado variable. Se escucha un soplo sistólico con un bullido diastólico con un segundo ruido pulmonar único. Pueden cursar con insuficiencia cardíaca congestiva. Las características son que el paciente cursa con taquipnea, sudoración, récord hipodinámico, puede haber una hepatomegalia y los pulsos están amplios como si fuera un conducto arterioso. Y pueden desarrollar crisis de cianosis, aunque no es lo más común. La cardiomegalia variará de acuerdo al grado de afectación y de la edad del paciente. Hay crecimiento tanto de la aurícula derecha como crecimiento biventricular. El flujo pulmonar por definición está aumentado, el pedículo es ancho y el arco aórtico generalmente está desviado hacia la derecha. Aquí podemos ver cómo el pedículo es ancho. Aquí este sería el componente pulmonar, el componente aórtico, crecimiento de la aurícula derecha y crecimiento biventricular con hiperflujo pulmonar. En estos casos hay crecimiento de la aurícula derecha manifestada por heces profundas en D1 y ABL, con ondas R altas en ABF, crecimiento de ambos ventrículos y con un QRS normal o desviado a la derecha. Entonces aquí vemos D1 negativo con ABF positivo, eje desviado a la derecha, con ondas heces profundas en las precordiales izquierdas, bueno, B4, B5, B6, un poquito desde B2, con Rs también amplias en B4R, que es una derivación derecha, B1 y B2. Como también aquí hay alteraciones en la dinámica de la función cardíaca, como también aquí hay hiperdinamia, utilizamos dioxina, 10 microgramos kilo día, diuréticos como furosemida y espironolactona, y captopril para la hipertensión arterial pulmonar. En los casos del recién nacido grave se puede utilizar prostaglandina E en lo que el paciente se lleva a cirugía, que generalmente se hace en el momento del diagnóstico, y consiste en crear una neopulmonar, es decir, la arteria aorta ocupará todo lo que correspondía a este tronco arterioso y se crea una nueva pulmonar a través de un tubo valvado o tubo de Rastelli para que quede curado ese corazón. Y pues aquí la situación es que quizá en la edad adulta llegue a requerir una o dos cirugías más para ampliar ese tracto de salida del ventrículo derecho. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, cómo saber a lo que nos estamos enfrentando, cómo saber si es conducto, si es estenosis pulmonar, si es CIB, pues hay algunas situaciones específicas para cada uno de ellos. En el caso del conducto, pues el soplo en chorro de vapor es el característico. En la CIA, que es un soplo expulsivo sistólico pulmonar, la CIB, que es un holosistólico áspero, en la coartación, que es un soplo sistólico no eyectivo, y en la estenosis valvular pulmonar, que es un soplo expulsivo pulmonar. En cuanto a la localización, la diferencia sería en la CIB, sería más fácil diferenciarla porque el soplo está irradiado en barra y porque en la coartación aórtica se irradia a la espalda. En cuanto a los pulsos, en el conducto estarían los flujos aumentados y en la coartación estarían disminuidos o ausentes. La diferencia en cuanto al eje eléctrico es que en la CIA y en la estenosis pulmonar el eje se desvía a la derecha. Y en cuanto a la radiografía, que en la coartación y la estenosis pulmonar el flujo pulmonar es normal y no hay cardiomegalia, y en las otras tres, en el conducto, en la CIA y en la CIB, pues hay cardiomegalia de grado variable. En cuanto al eje eléctrico, aquí más o menos podemos ver cuáles son las alteraciones que desvían más frecuentemente el eje hacia la derecha: la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar pura, la transposición de grandes vasos, el tronco arterioso, el síndrome de Eisenmenger por hipertensión grave y la comunicación interauricular. Todas estas son las que desvían el eje a la derecha. ¿Cuáles lo derivan a la izquierda? La comunicación interventricular, la coartación aórtica,
las anomalías del arco aórtico, incluyendo la estenosis valvular aórtica y la persistencia del conducto arterioso. Esos estarían desviados a la derecha y a la izquierda en condiciones normales. Y lo que comentábamos hace rato, la diferencia, la atresia tricuspidia como tal es la que desde el neonato se va a manifestar por un eje eléctrico a la izquierda. Ya niños un poco más grandes, la comunicación interventricular, el ventrículo único, la coartación aórtica y las anomalías del arco aórtico pueden tenerlo también desviado hacia la izquierda. Y en la extrema derecha veíamos a la transposición, al síndrome de Eisenmenger, a la tetralogía de Fallot. Serían las que más comúnmente veríamos desviadas hacia la extrema derecha. Eso sería todo en relación a las cardiopatías congénitas. Si existe alguna duda, algún comentario, a favor de ponerlo por escrito. Y pues nos veremos mañana miércoles con el último tema que presentaremos o que presentarán ustedes, y después el jueves terminaremos con enfermedad de Kawasaki y con insuficiencia cardíaca. Gracias por su atención.